Hola chicos, vamos a comenzar con lo que es unidades de carga, precisamente, las unidades de carga eléctrica. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a entrar a lo que es la ley de Coulomb. Una de nuestras principales leyes de lo que va a ser la electricidad. Ahora, me dice unidades de carga eléctrica. ¿Qué es? Ya sabemos que mi carga eléctrica es la cantidad de electrones que voy a ceder o que voy a ganar, ¿de acuerdo? Pero para eso, o sea, si es positiva o es negativa. Para eso tengo que saber cómo la voy a medir, cuál es la unidad de medida, cuáles van a ser lo que voy a poner al final de mis ejercicios. Me dice, la unidad elemental para medir la carga eléctrica es el electrón. ¿Por qué? Porque es lo que voy a ceder, es lo que estoy ganando o lo que estoy perdiendo, lo que me hace positiva mi carga o negativa. Pero, ahí viene el pero el electrón es muy, muy, muy pequeño. Entonces no me sirve realmente para medirlo. Por eso me voy a ir, y por eso aquí dice, como es pequeño se utilizan unidades prácticas. O sea, es decir, una unidad mucho más fácil de medición. A eso se refiere con una unidad práctica. En el sistema inglés, o en el sistema, perdón, en el sistema internacional, que es el SI, lo que vamos a utilizar es el Coulomb. Un Coulomb equivale a 6.24 por 10 a la 18 electrones. O lo que vendría siendo lo mismo que un Coulomb representa la carga eléctrica que tienen 6.240.000.000.000.000 de electrones. Así es como está. Nosotros lo vamos a utilizar de esta manera. Un Coulomb igual a 6.24 por 10 a la 18 electrones. Ah, pero ¿qué creen que es demasiado grande ahora? Entonces, como es una cantidad exorbitante, es decir, muy, muy grande, vamos a manejar sus derivadas y lo vamos a hacer un poco más pequeño. Para eso, vamos a utilizar lo que vamos a conocer como submúltiplos. ¿Cuáles son los submúltiplos? Si el Coulomb es el múltiplo, entonces vamos a utilizar milicoulombs, nanocoulombs, microcoulombs, que esos van a ser mis submúltiplos del Coulomb. Entonces, ¿por qué submúltiplo? Porque lo tengo a la 18. El submúltiplo de 18 lo voy a tener a la 3, a la 6 y a la 9. Menos, es decir, negativas. ¿Para qué? Para que sean cargas mucho más chicas. ¿Ok? Vamos a borrar esta parte. Y entonces, si ya sé que un Coulomb es igual a 6.24 por 10 a la 18, voy a empezar a manejar submúltiplos del Coulomb para poder hacer mis cargas más pequeñas y entonces poder realmente medirlas bajo lo que va a ser mi ley de Coulomb. Vamos a tener lo que es el milicoulomb. Milicoulomb, que lo vamos a estar representando como MC milicoulomb. Y esto va a ser igual, si es un submúltiplo, entonces me voy al primero, que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 3 Coulomb. Ajá. Ok, me voy al microcoulomb. Microcoulomb. El microcoulomb lo vamos a representar con la letra precisamente microcoulomb, que es 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. Se va haciendo más pequeño. No significa que se va a ir haciendo más grande. Significa que se va a ir haciendo más pequeño. Y además del microcoulomb, vamos a tener lo que es el nanocoulomb. El nanocoulomb, si este es mili, micro, nano, va a ser una nanocoulomb. 1 por 10 a la menos 3
6, me voy en submúltiplos de 3 y va a ser a la menos 9 coulomb. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué significa? Que hasta ahí estoy expresando las cargas de mis electrones de manera más pequeñas, que sean más legibles y que puedan yo poder leerlas de acuerdo a lo que necesito. La carga del electrón y el protón expresados en coulomb queda de la siguiente manera. Un electrón y un protón. Ajá. El electrón va a ser igual a 1.6 negativo por 10 a la menos 19 coulomb. Dense cuenta cómo es increíblemente pequeño. Y un protón es 1.6 positivo por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, protones y electrones tienen la misma cantidad de coulomb, solamente que uno es negativo y el otro es positivo. Chequen el video en donde vimos lo que era precisamente cargas eléctricas y entonces se van a dar cuenta de algo con respecto a lo que estamos viendo aquí, que uno es negativo y el otro es positivo. Porque ahí les dije que los electrones poseen una carga negativa. Si el electrón posee la carga negativa y el protón posee la carga positiva. Entonces, ¿dudas aquí? ¿No? Vamos a borrar. Y vamos a entrar con lo que va a ser nuestra ley de Coulomb. Tema entonces, ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Ya les había yo mencionado quién fue o qué hizo Coulomb. Coulomb, habíamos dicho que era un científico francés. Charles Coulomb. Charles Coulomb, ese es el nombre de nuestro científico, de quien va a derivar precisamente lo que es la ley de Coulomb. Pero él lo que hace es que estudia las leyes de atracción la ley de atracción y la ley de repulsión de las cargas. Ajá. Ok, entonces el que va a hacer va a estudiar estas leyes de atracción y de repulsión. ¿Qué tanto se atraen? ¿Qué tanto se repelen? ¿Y en qué medida? ¿Y por qué? O sea, no nada más es, sí, es que ya no se quieren, ya. No, tampoco es, mira, vamos a encontrar dos cargas. ¿Me quieres? Sí, tú también. No. Entonces sí hay que checar. Y por eso aquí dice, él empieza a ver lo que es la electricidad y dice, ok, algo está pasando porque no siempre sucede lo mismo, no siempre se atraen las cargas, no siempre pasan. Y comienza a estudiar lo que son las leyes de atracción y repulsión de las cargas. Ahora, Coulomb observa algo muy peculiar. Él observa que a mayor distancia, es decir, aquí está una y aquí está otra, tenemos una distancia considerable, llamémoslo así. A mayor distancia entre dos cargas eléctricas o dos cuerpos que tengan carga, supongan que mis cuerpos son este y este.
Uno se encuentra acá y el otro acá. Entonces ya tengo una distancia considerable. Los dos están cargados, los dos están electrizados, los dos tienen cargas. Y me dice que a mayor distancia, o sea, entre más distancia exista de uno de otro, menor es la fuerza de atracción. No se van a atraer tan fácil que si su distancia es esta. Si su distancia es esta, es más fácil que ellos se atraigan. Pero si su distancia es mayor, va a ser mucho más difícil esta fuerza de atracción. Eso es lo primero que observa Coulomb. Ahora, también Coulomb va a observar, se los voy a anotar aquí. Descubre que la fuerza eléctrica, aquí la voy a poner, Coulomb va a descubrir precisamente que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados ¿a qué se refiere con los cuerpos cargados? A que están electrizados. Aumenta de modo proporcional al producto de sus cargas. Ok, ¿qué significa? ¿Sí? Porque se escucha como muy raro. Ok, ¿qué pasa? Me dice que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cuerpos cargados aumenta de modo proporcional al producto de sus cargas. La fuerza con la que se van a atraer tiene que ver con la cantidad de carga que tenga. Si mi carga aumenta, entonces mi fuerza de atracción también. Es más fácil que se atraigan. Si mi carga aumenta el doble, mi fuerza de atracción es el doble también. Por eso se dice aumenta en modo proporcional. Conforme aumente la carga, va a aumentar la fuerza. ¿Esto cómo lo vamos a traducir? Ok. Resulta que Coulomb, y si se dan cuenta, aquí entra lo primero. Me dice que la fuerza eléctrica de atracción o repulsión, es decir, que la fuerza de atracción o repulsión. Y vamos con lo básico de su ley. ¿Qué es entonces lo que voy a estar buscando, según Coulomb? Esta fuerza de atracción. ¿Qué tanto tengo entre una carga y otra? ¿Qué tanto se están atrayendo? ¿Qué tanto se están repeliendo? ¿Pero qué más hay? Producto de sus cargas. Entonces no estoy hablando nada más de una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque necesito esta fuerza de atracción o de repulsión. Y para que exista tiene que haber al menos dos cargas. Pero además me dice que, en un principio me decía que depende de quién, de la distancia, ¿verdad? Entre más lejos, menos fuerza de atracción. Entre más cercas, más fuerza de atracción. Ok, voy a borrar esto para que pueda yo poner cómo está nuestra ley de Coulomb. Y entonces viene esta parte en la cual me dice, Coulomb estableció que la fuerza de atracción o de repulsión, que la vamos a marcar con la letra F, aquí vamos a poner,
Coulomb estableció. Ay, este ya no pinta. F, que va a ser mi fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales. Entonces vamos a poner y vamos a marcar que Q1 y Q2 van a ser mis cargas puntuales. ¿Por qué puntuales? Porque se van a encontrar específicamente en puntos, ¿de acuerdo? Por eso se llaman cargas puntuales. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Mi distancia la vamos a manejar como R, pero aguas porque me dice que es el cuadrado de mi distancia. R es la distancia. Y entonces se va R al cuadrado. Ajá. Me dice que es. ¿Por qué? Porque necesito esta distancia para saber si están muy separadas mis cargas, no hay atracción. Si están muy juntas, hay mayor atracción. Pero además, para poder encontrar mi fuerza de atracción o de repulsión, Coulomb va a hallar algo que es característico de esta ley, que es precisamente la constante de proporcionalidad. Y que nosotros la vamos a marcar como K. K va a ser mi constante de proporcionalidad. Al ser una constante, ¿qué significa? Que no va a haber una variación. Significa que mi constante de proporcionalidad siempre va a valer exactamente lo mismo. Y en este caso mi constante vale 9 por 10 a la 9 coulombs. Perdón. Newton metro cuadrado sobre coulomb. Esa va a ser mi constante de proporcionalidad. Y entonces ahora sí, ya tengo que F es una fuerza, que es lo que voy a buscar, gracias a que tengo una carga 1 y una carga 2, que son mis cargas puntuales, que son las que quiero ver qué tanto se atraen o qué tanto se repelen. R al cuadrado, que es la distancia que va a existir entre mis dos cargas, pero de manera cuadrática, y mi constante de proporcionalidad, que vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb. ¿Cómo traducimos esto? Ok, matemáticamente, es decir, nuestra fórmula entonces, ¿a quién estoy buscando? A F. Busco a F. F va a ser igual a quién. Tengo una constante, es decir, algo que nunca va a variar. La coloco. Y esta constante va a tener que ser proporcional a quién. Mi distancia. Pero recuerden que anteriormente me decía que es mis dos cargas. Entonces voy a colocar Q1 y Q2. Mi fórmula queda de la siguiente manera. Mi fuerza va a ser igual a mi constante de proporcionalidad, que multiplica mi carga 1 por mi carga 2 entre mi distancia al cuadrado. La fuerza, ok, F es fuerza. ¿En qué la voy a medir? ¿En qué se miden las fuerzas? En este caso, si es una fuerza, la tengo que medir en Newton. Cargas, las cargas las voy a medir en coulomb. Distancia la voy a medir en metro cuadrado. Y entonces, si se dan cuenta, tengo Newton, que va a estar metro cuadrado sobre coulomb. Voy a eliminar coulomb, voy a eliminar metros cuadrados y mi fuerza me va a dar en Newton. Así de sencillo. Fórmula de la ley de Coulomb. Esta fórmula es la fórmula de ley de Coulomb.
fuerza de atracción o repulsión es igual a la constante de proporcionalidad que multiplica todo esto junto. Si se dan cuenta, es parecida a la ley de la gravitación universal, en donde quiera G igual a, tenía mi constante, de masa 1 por masa 2 entre mi distancia al cuadrado. Chequen su apunte de la ley de la gravitación universal y se van a dar cuenta que son muy similares, incluso en el valor de la constante de proporcionalidad. Chequenlo. Ok, fuerzas. Todo esto, mi constante de proporcionalidad multiplica a lo que me dé como resultado de aquí. Ajá, primero tengo que hacer la multiplicación de mis cargas. Elevo al cuadrado mi distancia. Divido lo que me dio lo de mis cargas entre mi distancia al cuadrado. Lo que me dé de aquí lo voy a colocar lo voy a multiplicar por mi constante de proporcionalidad y entonces me va a dar eso la fuerza. Ok, dicto lo que va a ser la ley de Coulomb. La ley de Coulomb enuncia entonces los siguientes términos. La fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas Q1 y Q2 es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Así de sencillo. Chéquenlo, les decía con respecto a lo que es la ley de la gravitación universal, solamente que se van a dar cuenta de que las cargas eléctricas son más intensas precisamente que lo que se ocasiona con las cargas de la gravedad. ¿De acuerdo? Va. Borro y pongo el ejemplo de cómo vamos a solucionar nuestros ejercicios de ley de Coulomb. Pongan mucha atención, por favor, no se pierdan, porque luego me dicen, es que me perdí. Ok, no se pierdan. Me dice, calcula el valor de la fuerza eléctrica entre dos cargas cuyos valores son Q1 igual a 2 milicoulombs. Q2 igual a 4 milicoulombs. Se tienen que acordar entonces el valor de milicoulombs y el valor de los nanocoulombs y el valor de los microcoulombs. ¿De acuerdo? Al estar separadas por una distancia de 30 centímetros. Ay, ¿qué tengo que hacer? Tengo centímetros, los tengo que pasar a metros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que va a ser distancia la voy a pasar a metros, la mido en metros. Entonces, si tengo 30 centímetros, esto equivale a .30 metros. Ya lo pasé, ¿por qué? Acuérdense de sus conversiones. Entonces, me dice que F, viene mi fórmula. Estos son mis datos. Viene la fórmula, donde F va a ser igual a mi constante de proporcionalidad, que ya la conozco, entonces aquí pongo K igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb, que va a multiplicar a Q1 por Q2 entre R cuadrada. ¿Sí? ¿Duda hasta ahí? Esa es la fórmula. No hemos hecho nada más que colocar datos y fórmula. Me pide la fuerza. A F es a quien no conozco. Entonces, no tengo que despejar nada. ¿Habrá momentos en que tengan que despejar? Sí, van a tener que despejar o las cargas o la distancia. K nunca se despeja porque es una constante. Ya sabemos el valor de mi constante de proporcionalidad. Ok, ¿qué sigue? Nada más voy a sustituir mis valores aquí. F va a ser igual a 9 por 10 a la 9, que va a multiplicar a mi carga 1, 2.
milicoulombs. Significa que es 2 por 10 a la menos 3, que multiplica a 4 milicoulombs. 4 por 10 a la menos 3. Todo esto entre mi distancia. Ya la pasé a metros. Ya es de 0.30. Ya no es de 30 centímetros. Y ese 0.30 o 0.3 va a ir al cuadrado. Multiplico este por este. Estas se quedan igual. Mi base sigue siendo el menos 3, así que me queda la 6. ¿Sí? Y mi resultado, mi fuerza va a ser igual a 8 por 10 a la 5 newtons. Positivo. Ah, ¿qué pasa si maestra? Me dio el resultado negativo. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Que es una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión? Va, nota. Por ahí pónganle, nota. Nota. El signo negativo, el signo menos, un signo negativo. Es mi signo negativo. Significa que se trata de una fuerza de atracción. Si mi signo es positivo, como en este caso, que aunque no lo tenga que poner, es positivo, entonces es una fuerza de repulsión. ¿Qué significa? Que en este caso mis cargas no se atraen, sino que mis cargas se repelen. Por la distancia o por las cargas, lo que va a hacer no es atracción, no se van a unir, sino es repulsión. ¿Va? Sale, chicos. Los veo. Bye.